Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Hagamos un Trueque. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña el doctor Francisco Ruiz. Me da mucho gusto verte por acá, Francisco. Bienvenido. Buenas tardes, Vista. Muy bien, pues el día de hoy, bueno, si me permites, Isaí, presentar la semblanza del doctor Francisco. Bueno, el doctor Francisco Jesús Ruiz Hernández es doctor en Derecho Electoral y es maestro en Comunicación Estratégica para gobiernos e instituciones. Posee diversas especializaciones en Administración Pública, Planeación Estratégica Binacional, Política Migratoria y Cultural. Es autor del curso en línea sobre comunicación política efectiva para la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, ha dictado conferencias y ponencias para el Congreso Nacional. Es autor del libro Tijuana, Patria, Revolución e Identidad. Es el asociado activo del Instituto Nacional de Administración Pública en Baja California. Forma parte de la Red Nacional de Consultores CECAP, de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y de la Sociedad de Historia de Tijuana, al cual pues le damos la bienvenida y hoy nos trae un gran tema sobre cómo impacta la política en el comercio internacional. Bienvenido, Francisco. Doctora, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Aquí nada más estoy buscando compartir la pantalla. Muy bien, bueno, pues es la primera vez de muchas que nos visitas por aquí y bueno, te comento, normalmente la mecánica es, vamos a la conferencia, son de 45 a 50 minutos y después damos un espacio para preguntas y respuestas. Todos los que están aquí presentes, bueno, pues también pueden poner sus dudas en el chat para que no se nos pierdan. Y bueno, pues qué bueno, aquí ya nos están poniendo que hay muchas expectativas sobre la conferencia. Así es que bienvenido, Francisco. A ver, ¿sí me escucho ahí? Sí, perfectamente. Perfectamente. Bueno, muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la oportunidad, por la confianza. Me preocupaba un poco que no estaba compartiendo la pantalla, pero ya estamos con el gusto de finalmente coincidir. Insisto, agradecido por la confianza. Muy agradecido también con la licenciada Daniela Martínez, quien me hace el favor de enviarme esta invitación a través del conducto de la doctora Chan. Doctora, muchas gracias por todas las atenciones y por toda la gentileza de poder estar compartiendo aquí con el amable auditorio. Por supuesto, agradecer también a todo el equipo de TLC Asociados. Y bueno, vamos a platicar de algo que a mí me apasiona y que pues la mayor parte, por lo menos de los mexicanos, tenemos una mala apreciación de una palabra pues bastante demeritada. Ese es el calificativo que estoy buscando, y es la palabra política, ¿no? Para efecto de esta charla, más que conferencia, me gustaría considerarlo una charla. Me permití dividirlo en tres etapas o en tres fases. Número uno, hablar acerca de propiamente qué es la política y por qué hablo de esta mal uso o mal entendimiento que se le da a la palabra política. En un segundo término, la política exterior mexicana desde la perspectiva comercial. Y por último, compartir con ustedes una serie de reflexiones finales. Aquí, creo que ahí está. Bueno, les decía, desafortunadamente, en este aspecto soy muy idealista. No sé si desafortunado o afortunadamente, pero soy muy idealista. Y considero que pues somos injustos al momento de referirnos a la política. La política como, digamos, una institución, o la política desde la perspectiva teórica, está intocada. La política es perfecta como tal. Lo que tenemos son malos políticos y malas decisiones políticas. Sin embargo, aunque pareciera para muchos de nosotros algo ajeno, e incluso habrá quien se pregunte qué tiene que ver la política con el comercio exterior, bueno, es uno de los objetivos precisamente de esta charla, ¿no?
pero no estamos ajenos, estamos inmersos y la verdad es que la política siempre la voy a defender, insisto, es mi gran pasión y bueno, vamos a dar continuidad por acá, ¿no? Me permití extraer ni siquiera es el párrafo, es parte de un libro que publica el exgobernador de Baja California, Xicotenca Leiva Mortera. El libro se llama El hombre, libertad y poesía y lo publica en 2018. Y el libro, como el nombre lo indica, habla del ser humano, de la belleza de la libertad y, por supuesto, la estética de la poesía. Sin embargo, cuando fui adentrándome en el texto, me encuentro con esta frase que quiero compartirles, porque en ella el también expresidente municipal de Tijuana señala algo fundamental, algo que considero de vital importancia para poder comprender lo que vamos a seguir platicando, ¿no? Cómo el ser humano pasa de la individualidad a la colectividad. Nosotros nos encontramos desde nuestro nacimiento, no vamos a nacer, no vamos a venir a este mundo como lo planteaba en su momento el filósofo griego Platón, que decía que nosotros llegábamos ya con todo el conocimiento, sino todo lo contrario. Nosotros venimos al mundo y a través de los sentidos vamos adquiriendo experiencia, vamos adquiriendo conocimiento y cuando nosotros nacemos no conocemos las normas de convivencia que nos van a ir mostrando con el paso del tiempo nuestros padres y nuestros semejantes. De ahí que me pareció muy importante destacar esta frase donde dice don Xicotenca, a cambio de ciertos derechos garantizados por el orden superior colectivo, hay que remarcarlo, colectivo, el hombre, refiriéndose al género, el ser humano, como animal racional, renuncia a la libertad de estado de naturaleza, es decir, como nosotros actuamos cuando no hay nadie más, cuando nosotros tenemos una libertad plena porque no estamos impactando en nadie más, no estamos generando una consecuencia en ninguna otra persona. Pero precisamente para nosotros ser catalogados como animales racionales, tenemos que entender de dónde viene ese término. Termino la cita, dice, renuncia a la libertad en estado de naturaleza para dar paso al estado de derecho. ¿Y qué es el derecho? Pues las normas de convivencia básicas, las fundamentales que requerimos los seres humanos para tener una armonía dentro de la dinámica cotidiana que vamos a vivir. Entonces, decía yo, o me refería al término de animal racional. Recordemos que este término fue acuñado por Aristóteles, el tercer filósofo clásico, que dicho sea de paso fue discípulo de Platón precisamente. Y bueno, él decía que el ser humano tenía las características que lo identificaban dentro del reino animal. Evidentemente no teníamos las características de un vegetal o de un mineral, entonces él decía, nosotros tenemos las características y pertenecemos al reino animal, sin embargo nos vamos a diferenciar del resto de los animales porque el ser humano es un animal racional. Pero además de que es un animal racional, el ser humano por naturaleza, de acuerdo con Aristóteles, es un animal social. Es decir, volvemos al tema de lo que mencionaba don Xicotenca, el paso del estado de naturaleza o el estado natural del ser humano al estado de derecho, a estas reglas que nos van a permitir la convivencia social. Las reglas es lo que conocemos como derecho, pero el ser humano, además de ser un animal racional, un animal social, es un animal político. Esto es lo que el término que acuña precisamente Aristóteles, son politicón, animal político, así se traduce. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a adentrarnos un poco más en el concepto propiamente de política. Hay conceptos muy sencillos hasta algunos muy abstractos. Por eso, pues únicamente tomo los que ustedes están viendo en pantalla. Precisamente va a ser
dentro de las grandes aportaciones de los filósofos griegos clásicos, pues se encuentra políticos, una palabra que se va a traducir como ciudadano, como civil, o como todo aquello que es relativo al ordenamiento de la ciudad. Es importante aquí destacar que no se trata de la ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey o de Tijuana, o de cualquier ciudad del mundo, sino que se refiere a el modelo de ciudad-estado que prevalecía en lo que hoy conocemos como la República Helénica o como Grecia, es decir, las polis griegas. Entonces, a eso se refiere. ¿Por qué? Porque había una serie de normas y de dinámicas ya establecidas que van a ser la cuna, que van a ser el punto de partida precisamente de la organización, no solo de estas polis, sino del mundo. Y aquí hay que pues retomar precisamente este concepto. El segundo que quiero compartir es la política como una directriz que va a dirigir o que va a una directriz que va a regir o que va a intervenir en asuntos públicos. ¿Y qué son los asuntos públicos? Son todas aquellas situaciones, aquellos aspectos que nos van a impactar a todos, que son de interés de todos, aun cuando no nos damos cuenta. ¿Sí? Que van a impactar de manera directa o indirecta, que van a tener una repercusión en mayor o menor medida, pero al final de cuentas a todos nos va a generar un impacto. Y la palabra política también se entiende como una persona cortés. Del lado derecho de la pantalla nosotros podemos apreciar lo que nos dice el doctor Rogelio Hernández Rodríguez. Él describe la política de la siguiente manera. Dice, la política surge de la sociedad misma, de su desarrollo cotidiano. La política sirve para resolver problemas de la sociedad, lo que supone estar al frente de las soluciones y de su aplicación. Por tanto, dice el doctor Hernández Rodríguez en su libro El oficio político, mientras exista la sociedad, existirá la política. Otro pensador de siglo XX, Julian Freud, va a decir o va a compartir su opinión acerca, su percepción acerca de la política, describiéndola como el único medio para regular los conflictos y civilizar las sociedades. Es decir, la política debe de ser interpretada como básicamente dos preceptos. Por un lado, el orden o la organización y por otro, el funcionamiento. ¿Y a qué nos referimos con organización y funcionamiento? Bueno, nos referimos a la organización y el funcionamiento de la sociedad. Y para ello, evidentemente, pues se requiere de quien nos organice y esta es la autoridad. Quiero hacer aquí una aclaración o una especificación. El resultado que estoy compartiendo con ustedes, esta presentación, es resultado de una investigación y de elaboración propia. Y para fines de esta plática que amablemente estoy teniendo con ustedes y que amablemente me regalan el tiempo y la atención, bueno, para fines prácticos vamos a clasificar a la política desde una perspectiva interna o nacional, interior, y la externa o extranjera. Y nos vamos a enfocar, por supuesto, para poder llegar al punto que nos reúne hoy de manera remota, pues nos vamos a enfocar en la política exterior mexicana. Para empezar, hay que tomar en consideración que la política exterior de nuestro país, como lo acabo de mencionar, es una facultad exclusiva de la Federación. Únicamente los poderes a nivel federal pueden tomar decisiones al respecto. Esto se establece dentro de nuestra Carta Magna, particularmente en el artículo 89, del cual se van a desprender 3 fracciones específicas. Pero antes de hablar de estas fracciones, quiero mencionar de qué trata el artículo 89. El artículo 89 constitucional se refiere a las facultades y obligaciones del presidente de la República. Recordemos que, de acuerdo con Montesquieu,
el poder público se va a dividir en 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y cada uno de ellos va a tener un peso determinado y va a tener también funciones y obligaciones bien delimitadas. En el caso de nuestro país, de acuerdo con el artículo 49 constitucional, el poder público precisamente se va a dividir en estos 3 rubros, y en el artículo 80 de la Constitución nos dice que el poder ejecutivo de la Unión se deposita en una sola persona que recibe el título de presidente de los Estados Unidos mexicanos. En los artículos subsecuentes, pues encontramos todo lo relacionado al poder ejecutivo, y en el artículo 89 precisamente habla de esas facultades. Hay una lista bastante pues específica. Sin embargo, nos vamos a referir en este caso a la fracción 10. ¿Y por qué la fracción 10? Bueno, porque en la fracción 10 del artículo 89 nos dice que es facultad del presidente de la República dirigir la política exterior del país y celebrar los tratados internacionales. En el caso de la política exterior del país, dentro de esa misma fracción se va a establecer cuáles son las características que deben de regir. Es decir, le dicen al presidente: sí puedes tú dirigir y puedes establecer tus propios, digamos, tu propia ruta, tu propio programa de trabajo, pero debes de cumplir con estos requisitos básicos. De ahí que pues lo voy a enlazar directamente con el artículo 76, fracción 1, perdón, aquí omitía en 2 fracciones, la fracción 3 de este mismo artículo, que se refiere a la facultad del presidente para nombrar a los empleados superiores de Hacienda, desde el secretario de Hacienda hasta el jefe del Servicio de Administración Tributaria y, por supuesto, a el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Y por otro lado, en la fracción 13 de este mismo artículo constitucional, pues vamos a encontrar que se establece la facultad del presidente para establecer puertos y aduanas alrededor del territorio nacional. Sabemos que la última que fue designada fue la que se encuentra en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la aduana número 50, y ahora sí, como les mencionaba, bueno, hay una relación estrecha con el artículo 76, fracción 1. ¿Por qué? Porque les decía que en el artículo 89, fracción 10, el presidente tiene la obligación y la facultad de dirigir la política exterior, pero en el 76, fracción 1, que se refiere a las facultades del Senado de la República, es decir, una de las partes que componen al Poder Legislativo de la Unión, tiene la facultad de supervisar esa política exterior y además debe de confirmar o ratificar los tratados internacionales que celebre o que firme el presidente de la República. Es decir, se complementan estos 2 artículos. Y si nos vamos al artículo 131 constitucional, vamos a encontrar que ahí establece, deja muy en claro que es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se encuentren sujetas al comercio exterior. Es decir, le da la facultad a los 3 poderes a nivel federal, a eso se refiere Federación, para establecer las reglas del juego en el caso del Poder Legislativo, es decir, las leyes, y poder ejecutar las disposiciones legales a través del Ejecutivo, por eso el nombre. Y en el caso del artículo 133 constitucional, aquí es muy importante porque establece la supremacía de la Constitución política y de los tratados internacionales que celebre México. En el caso del derecho internacional público, que es otra de las fuentes de este marco jurídico de la política exterior mexicana, bueno, pues es muy amplio, por lo cual nada más me permití compartir con ustedes estas 2, digamos, fuentes. Por un lado, las convenciones de Viena. Ahí es muy importante mencionar
que en el caso de las convenciones de Viena, la primera se va a dar en 1961, sin embargo, la que va a guardar una relación muy estrecha con el comercio exterior es la de 1969 por tratarse de la celebración de tratados entre estados, es decir, entre países. Por otro lado, están también los tratados internacionales, de los cuales rescato estas tres perspectivas. Por un lado, los derechos humanos, bueno, los derechos humanos los vamos a ver plasmados en primera instancia dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde, bueno, nos dan, de acuerdo con el artículo 21, 23, el 25 y el 28, la garantía de tomar las decisiones cómo, a qué dedicarnos, de qué subsistir, es decir, libertades básicas. Y por otro lado, con la creación de, con la estructuración del GATT, del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, va a ser el caldo de cultivo para que años después, en 1995, surja la Organización Mundial de Comercio, es decir, parte de un acuerdo y se convierte en un organismo multilateral. Mientras que en el caso de la Organización Mundial de Aduanas, pues tenemos a lo que es el sistema armonizado de decodificación y clasificación de las mercancías, que va también a surgir de un acuerdo entre estados. Algo que se me había pasado, por ejemplo, comentarles en cuanto a la división o clasificación de la política en interna y externa, es que curiosamente cuando nuestro país logra obtener su soberanía y opta en 1824 por un gobierno republicano, decide crear el ministerio, hoy conocidos como secretarías, de Relaciones Exteriores e Interiores. Y va a ser hasta 1836 cuando finalmente se separen y el presidente en turno pueda delegar su facultad en estas secretarías. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a delegar este poder exclusivo que tiene el presidente? Insisto, el artículo 80 dice que el poder ejecutivo reside en una persona, sin embargo, se va a auxiliar. No puede una sola persona resolver todas las demandas ciudadanas y por tanto se va a auxiliar de un equipo, de un gabinete legal, de un gabinete ampliado y esta atribución se le va a conferir a través del artículo 90 constitucional que se refiere precisamente a la administración pública centralizada y a las entidades paraestatales. Dentro de la administración pública centralizada, bueno, pues no podemos omitir que instituciones o dependencias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía, pues juegan un papel fundamental en el comercio exterior. Y por otra parte, también tenemos que considerar que, me regreso un momento, les hablaba hace rato del artículo 133 constitucional y les decía que ahí se establece que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes que de ambos emanen son la ley suprema de la Unión. ¿A qué leyes se refiere? Bueno, a las denominadas leyes secundarias, aquellas leyes que se desprenden del texto constitucional y que van a enfocarse en un tema en específico. Por ejemplo, en materia de comercio exterior, tenemos la ley sobre celebración de tratados que va a ser creada en 1992. Previo a ello, nosotros no teníamos una ley como tal, sino que nos regíamos precisamente por la Convención de Viena de 1969. Pero en el 92 finalmente ya nosotros vamos a tener una ley que pues tenga una aplicación meramente nacional, ¿no? La Ley de Comercio Exterior de 1993, la Ley Aduanera del 95, la Ley la Ley para la aprobación de tratados en materia económica de 2004 y la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, que si bien ya existen versiones actualizadas, la primera
se va a publicar en el año 2008 y por supuesto se va a basar en el sistema precisamente que impulsa la OMA. Bien, pues ahora ya entrando en la segunda etapa que se refiere a lo que es la política exterior en materia comercial, es muy importante que nosotros entendamos algo. El poder no se concentra en las 628 personas que integran al poder legislativo, es decir, los 500 diputados y los 128 senadores. Tampoco se concentra en el presidente de la República ni en los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia. El poder, de acuerdo con el artículo 39 constitucional, la soberanía de nuestro país, es decir, el poder reside en el pueblo. Y es la suma de voluntades, la suma de estos poderes individuales, la que va a generar un poder público, un poder colectivo, que para fines de poder administrarse y de evitar la concentración excesiva del poder y buscar un sistema de equilibrios, se le van a dar atribuciones, como lo mencionaba hace un rato, y cada uno de estos poderes van a tener en sus respectivas áreas un objetivo que cumplir en materia de comercio exterior. Por ejemplo, las leyes a las que me acabo de referir, pues no son facultad del presidente de la República, sino que son facultad del Poder Legislativo Federal, es decir, de los diputados y de los senadores. En el caso de las decisiones políticas, es decir, la administración pública, el gobierno, este aparato y estas herramientas que han sido creadas para responder a las demandas de la sociedad, tenemos que partir de la premisa que estas decisiones políticas son intangibles. No podemos tocar y no podemos ver una decisión. Sin embargo, esa decisión sí se puede materializar y se va a materializar convirtiéndose en bienes, en servicios que van a recibir el nombre de políticas públicas. Estas políticas públicas, estas soluciones que va a proponer el gobierno federal en turno, van a establecerse en un primer término en el Plan Nacional de Desarrollo, que es un documento al cual se encuentra obligado el presidente de la República a presentar. ¿Y qué es lo que contiene el Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, ahí se establece la estrategia general, la ruta, los objetivos tanto generales como los particulares, las líneas de acción y muy importante los indicadores, es decir, el programa de trabajo del presidente en turno. Y aquí estamos viendo precisamente el Plan Nacional de Desarrollo vigente, que pues fue responsabilidad del presidente López Obrador presentar y que va de 2019 a 2024. Nada más como una nota, ¿por qué no va de 2018, que es cuando inició su sexenio, sino hasta 2019? Bueno, porque recordemos que en 2018 es única, bueno, era a partir de 2024 el presidente de la República ya no va a tomar protesta el 1 de diciembre, sino el 1 de octubre. Esa es una de las reformas constitucionales que se lograron durante el sexenio del presidente Peña Nieto para acortar la brecha entre la elección presidencial y la entrada en funciones del presidente de la República. Pero hasta 2018 el presidente tomaba protesta en 1 de diciembre, es decir, tenía un solo mes. Y bueno, para elaborar este programa de trabajo, este Plan Nacional de Desarrollo, pues debe de llevarse una metodología, no debe de ser con base en ocurrencias. Sin embargo, hay digamos, un punto débil en los planes nacionales de desarrollo, no solo en este sexenio, sino en los previos también. La situación es que no existe una estructura definida, no hay un modelo a seguir, no hay una metodología específica para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. De tal suerte que si ustedes consultan el Plan Nacional de Desarrollo, que con mucho gusto les puedo hacer llegar el enlace,
del presidente actual, pues vamos la primera impresión que vamos a tener del Plan Nacional de Desarrollo, perdón, es prácticamente un poema que habla del nacionalismo, y de ahí se van enlistando sus objetivos. Sin embargo, en el caso de los indicadores son muy ambiguos. Me he dado el tiempo de revisar otros planes nacionales de desarrollo, los previos, y han existido casos en los cuales se han elaborado con un rigor metodológico que permite tener muy en claro cuál es el objetivo, cuáles son las acciones a emprender y cómo se van a medir. De ahí la importancia de lo que son los indicadores. ¿Por qué? Porque estas decisiones políticas que se van a materializar en políticas públicas, nosotros las vamos a poder evaluar a través de los informes de gobierno. Antes, el 1 de septiembre de cada año era conocido como el Día del Presidente, porque, bueno, en lugar de rendir cuentas, pues se le rendía homenaje al presidente en turno. Hoy el presidente ya no está obligado a dar un discurso, no está obligado a ir a la Cámara de Diputados en el Palacio de San Lázaro, sino a presentar un informe escrito del estado que guarda la nación en todos los ámbitos, y por supuesto en materia económica y en materia de comercio exterior no son excepción. Bien, en cuestión hablando de economía, precisamente, en nuestro país han regido modelos económicos que pueden ser perfectamente identificables. Habrá quien pues no coincida con el material que les comparto. Sin embargo, para fines prácticos, dividí los modelos económicos en tres etapas. El Estado benefactor de 1940 a 1986. Insisto, habrá quien difiera conmigo en el sentido de los años, pero ahorita voy a hablar o especificar los motivos por los cuales los clasifiqué así. El neoliberalismo de 1986 a 2018 y la economía moral, que es pues impulsada por el presidente actual. Bien, en el caso del Estado benefactor, va a haber una especie de subdivisión. Recordemos que en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. México participa hasta 1942. Sin embargo, entre 1939 y 1942, México se vio directamente beneficiado por esta guerra. De tal suerte que el presidente en turno, Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946, no debía perder de vista la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo decidió aprovechar al máximo e implementó el modelo de sustitución de importaciones con la modalidad de crecimiento hacia afuera. Es decir, sustituir las importaciones con exportaciones, pero exportaciones muy específicas y siempre bajo el control del gobierno. ¿Qué se requería en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué requerían las potencias? Pues requerían de mano de obra, y de ahí surge el programa Bracero. Requerían también de petróleo, y requerían de productos básicos, productos agrícolas, y México era pues una potencia en esa materia. De tal suerte que se tiene el registro de una abundancia durante esa época, pero esta abundancia, que por cierto es conocida como el milagro mexicano, pues no se va a ver reflejada directamente por algo natural, ¿sí? Sino más bien artificial. ¿Por qué? Porque, insisto, el gobierno federal en turno era el que tomaba las decisiones y controlaba, es decir, intervenía en la economía. De 1946 a 1952 gobierna Miguel Alemán Valdés, veracruzano, que fue el primer presidente civil
los previos eran generales, eran militares. Él va a continuar con el modelo de sustitución de importaciones, pero la modalidad va a ser crecimiento hacia adentro. Es decir, restringir las importaciones al mínimo y consumir la oferta nacional, la oferta interna, hasta donde los límites le permitieran, tanto en cuanto a opciones como en la calidad propia de la mercancía o de los servicios. De 1952 a 1958 va a gobernar el presidente Adolfo Ruiz Cortines, también de Veracruz. Del 52 al 58 gobierna Adolfo López Mateos, homólogo, tocayo de su antecesor. Sin embargo, eran muy distintos tanto en formas como en fondo. En el caso de Adolfo Ruiz Cortines, cuando toma protesta, bueno, también surge nuestro estado, Baja California, va a ser reconocido como el estado número 29, va a dejar de ser un territorio y va a tener su propia estructura política. ¿Y por qué se debe destacar esta parte? Bueno, porque Baja California, como sabemos, particularmente Tijuana y Mexicali, hoy también Tecate, pues son un referente no solo nacional, sino internacional en materia de comercio exterior. Y de 1958 al 64 gobierna Adolfo López Mateos, del 64 al 70 gobierna Gustavo Díaz Ordaz, y van a implementar algo que se llama el desarrollo estabilizador. Durante estos años, de 1940 hasta 1976, el tipo de cambio que encontrábamos en el mercado era fijo y era establecido por la Presidencia de la República. Recordemos que el Banco de México, nuestro Banco Central, surge en 1925 y desde ese año formó parte del gabinete del presidente de la República. No fue autónomo hasta la década de los 90, no recuerdo si en el 92 o en el 93, pero uno de estos 2 años. Pero regresando al tema de la paridad cambiaria, bueno, de 1940 hasta septiembre de 1976, el tipo de cambio era fijo y lo establecía la oficina del presidente. Con la llegada de Luis Echeverría Álvarez a la presidencia de la República en 1970 hasta el 76, pues se va a aplicar un modelo conocido como el desarrollo compartido. Y desarrollo compartido pues va a implicar una participación directa del gobierno en las decisiones de la economía. Como anécdota nada más, el presidente Echeverría durante todo su gobierno tuvo un enfrentamiento directo y abierto con el Grupo Monterrey, es decir, empresarios de Nuevo León, empresarios regiomontanos, y cuando su secretario de Hacienda le presenta su renuncia, él da una declaración que pues hasta la fecha es recordada, porque Echeverría dice, ahora sí, las finanzas de México, las finanzas del país se van a dirigir desde Los Pinos. Y es que va a elegir como su secretario de Hacienda a su amigo de la infancia, José López Portillo, quien posteriormente se convertiría en su sucesor, se va a convertir en presidente en 1976 y va a terminar su gobierno en 1982. En el caso del desarrollo compartido, bueno, hay que recordar que fue un periodo de gobierno paternalista, un gobierno asistencialista, un gobierno centralista, que contrae una gran deuda tanto interna como externa y va a ser precisamente el mercado global el que nos va a obligar, y digo nos va en el sentido de como país, a dejar la paridad cambiaria fija y pasar a la semiflexible, es decir, al tipo de cambio real, al que marcaba el mercado en la libre oferta y demanda. En el caso de López Portillo, que gobierna del 76 al 82, aplica la Alianza para la Producción. Él lo que buscaba era que se empataran las agendas de la iniciativa privada y del gobierno para detonar
el desarrollo económico del país. En esa época, pues vamos a encontrar mucho petróleo y desafortunadamente el presidente López Portillo va a ser la segunda crisis que vamos a enfrentar, de tal suerte que en 1982, así como Echeverría anuncia que se pasa de un tipo de cambio fijo a uno semiflexible o semifijo, López Portillo va a anunciar la estatización de la banca. Es decir, la banca deja de ser privada y pasa al erario público. Aquí vemos los retratos oficiales de cada uno de los presidentes a los cuales me referí. Aquí vemos la etapa del neoliberalismo desde Miguel de la Madrid Hurtado, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. ¿Qué vamos a encontrar en el neoliberalismo? Bueno, el neoliberalismo es conceptualizado, como lo podemos apreciar en la primera viñeta, como una actualización del liberalismo. Este modelo que se aplicó después de la Primera Guerra Mundial a finales de la década de 1910, principios de 1920, y que va a tener el gran detonante en 1929 con el crack, con la Gran Depresión del 29, que va a tener como consecuencia el Bretton Woods. Y bueno, este modelo, el modelo del liberalismo, limitaba la intervención, pero de una manera absoluta. El neoliberalismo va a retomar este modelo, sin embargo, esta doctrina, sin embargo, va a aplicarle mejoras, va a aplicar ciertas limitantes. ¿Qué más va a ocurrir con el neoliberalismo? Apertura comercial, la reprivatización de la banca, privatización de las empresas de gobierno que no sabíamos operar o no podíamos operar, disminución de los índices de inflación y devaluación, se van a dar los tratados de libre comercio, se impulsa el regionalismo, el multilateralismo va a tomar un segundo aire y por supuesto en los 90 pues son años de la globalización. Aquí vemos una muy apretada síntesis de la evolución de los tratados comerciales. Recordemos que México tiene más de 1000 tratados internacionales, sin embargo son en otras materias y aquí estamos observando únicamente los tratados de libre comercio. Como resultado del espíritu de Houston, esta reunión que se va a dar en Texas entre Carlos Salinas de Gortari y George Bush, pues se va a negociar, se va a firmar, negociar, ratificar y después entrar en vigencia el primer tratado de libre comercio, que es el de América del Norte, el 1 de enero de 1994, y que, como recordaremos, gracias a la inquieta actitud del expresidente Donald Trump, pues nos vemos obligados a no solo renegociar, sino crear un nuevo tratado, que es el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, y que va a ser firmado el 30 de noviembre de 2018, el último día de gobierno del presidente Peña Nieto. Después está, bueno, a la par, porque entran en vigor el mismo día, el Tratado de Libre Comercio de México con Costa Rica, el G3, que era integrado por Colombia, México y Venezuela, y que Hugo Chávez va a decidir denunciar este tratado, por lo cual, pues, desde el 95 se mantiene un acuerdo ahora ya bilateral entre México y Colombia, México y Chile en el 99, con la Unión Europea en el 2000 y las renegociaciones del 2020. Por supuesto, no se puede dejar de lado el Brexit. Con Israel en el 2000-2001, con la Asociación Europea de Libre Comercio en 2001, tenemos con Uruguay en 2004, el Acuerdo de Asociación Económica con Japón en 2005, el Tratado de Libre Comercio México-Perú en el año 2012, el de Centroamérica, o también llamado Tratado de Libre Comercio Único, que surge en 2013, sin embargo, su antecedente directo va a ser el Tratado de Libre Comercio del Triángulo del Norte, que era entre
Guatemala, Honduras, El Salvador y México. Y en 2015 surge el Tratado de Libre Comercio México-Panamá y por supuesto Asia-Pacífico. Ya entrando en el tema de la economía moral, bueno, aquí hay que destacar específicamente en materia de comercio exterior que precisamente en el primer mes de gobierno, en su primer mes de gobierno, en diciembre de 2018, el presidente López Obrador decidió eliminar el fideicomiso ProMéxico, que se encargaban de precisamente promover a los productos, las mercancías mexicanas en el extranjero y generar vínculos, generar ferias para también atraer la inversión. Un fideicomiso que fue creado en el sexenio de Felipe Calderón y bueno, lo extingue el presidente López Obrador so pretexto de que eran oficinas que becaban a los políticos y que pues habría que aplicar la austeridad republicana. Las fricciones diplomáticas que se han presentado, si bien son eminentemente políticas, hay una repercusión, por supuesto, en todos los aspectos, ya sea en una mayor o una menor medida, pero finalmente va a haber una repercusión en la economía y, por supuesto, en el comercio. Hemos tenido ya fricciones con España, con Estados Unidos, particularmente en las exigencias del presidente López Obrador para que Estados Unidos levante el embargo a Cuba. Vemos una notoria inclinación del presidente López Obrador hacia economías de Centroamérica, del Caribe y de Sudamérica, siempre y cuando coincida con sus gobernantes, como en el caso de Lula en Brasil. Con la OEA, dijo que era una institución que ya era obsoleta y que no tenía ninguna función. Con Panamá, con Canadá, con Perú y recientemente con Colombia por el tema de la Alianza del Pacífico, a pesar de que es uno de nuestros principales socios comerciales. Dentro de la economía moral del presidente López Obrador, bueno, también tenemos que destacar en cuanto a los tratados de libre comercio, no que lo haya negociado ni que lo haya firmado, pero sí le tocó que entrara en vigor y ya aplicar el TEMEC. Y también le tocaron estas advertencias por parte del expresidente Donald Trump con los aranceles, si no había un control del flujo migratorio, esta fricción que se va a generar con los principales socios comerciales de México, bueno, el principal socio comercial y que es Estados Unidos, y en el caso de Canadá, que va a generar la región de América del Norte, por el tema de las energías limpias, mientras el presidente decide apostarle a los hidrocarburos, apostarle al gas y el asunto del maíz transgénico. El canciller Marcelo Ebrard haya declarado que México está en un periodo de acercamientos próximo a la negociación de los tratados de libre comercio con el Reino Unido. Por eso hace rato mencionaba que no teníamos que perder de vista el tema del Brexit. Y en el caso de también Corea del Sur. Y el tema más vigente es el superpeso, este tema que tanto ha pregonado el presidente López Obrador. Sin embargo, no necesariamente refleja la fortaleza de nuestra economía, sino más bien la debilidad de la economía del dólar estadounidense. Hay un aumento de remesas, hay un menor rendimiento del dólar propiamente en nuestro país y pues se avisora una posible recesión estadounidense. Ya prácticamente para concluir, les comparto estos datos, estas estadísticas que pues reflejan la evolución de nuestra economía. Particularmente en la balanza comercial de mercancías, del lado izquierdo el recuadro verde es provisto por la Secretaría de Economía. En el caso del gris complementa al verde, va desde 2016 al 2022 y la fuente es el INEGI. Podemos ver que el saldo de la balanza comercial en su mayoría son números rojos.
hay algunas excepciones. Vemos cómo fue muy grave la balanza comercial, el saldo de la balanza comercial de 2008. Bueno, sabemos que fue el año de la crisis mundial, mientras que hay buenos resultados en 2020. Pero insisto, no podemos atribuírselo necesariamente a decisiones acertadas en materia económica, sino que recordemos que en 2020 fue el año de la pandemia y que hubo pues una disminución en el intercambio. Aquí esta fuente es del Banco Mundial, se refiere a la deuda externa. Ahí ustedes pueden ver cómo nuestra deuda ha ido incrementando y que está por encima de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Perú, de Guatemala. Sin embargo, lo más alarmante es cómo ha continuado creciendo en la época reciente. Y por último, este concentrado de los 4 últimos sexenios en cuanto a la inversión extranjera directa. Vicente Fox recibe ya un gobierno que había consolidado el neoliberalismo, que había consolidado ya la globalización y este intercambio comercial fluido y permanente. Vemos cómo sus números pues son al inicio, hereda la verdad una situación financiera bastante positiva. La inversión extranjera directa que se atrae en 2001 es la superior, es la más alta que se va a registrar durante ese sexenio. La más baja desde 2000 hasta la fecha es 2009, precisamente como resultado de la crisis de 2008. Pues se registran ahí no números negativos, sin embargo sí números pues bastante, muy poco alentadores. La máxima inversión extranjera directa que se ha registrado de acuerdo con fuentes oficiales es 2013, el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, quien prácticamente va a mantener sus números a partir de 2014 hasta 2018, y vemos cómo se va también prácticamente mantener de 2019 a 2022, que es cuando tenemos, hasta ese año tenemos los totales, disminuyendo obviamente en 2020 por el tema de la pandemia. Para finalizar, quiero compartir con ustedes una serie de reflexiones finales. Como pudimos observar en esta muy apretada síntesis, que espero haya sido de utilidad y que le permita cumplir con el objetivo, que es precisamente identificar cómo existe una relación directa, tal vez no tan estrecha, pero sí directa, entre la participación ciudadana en la política y las decisiones políticas que toman nuestros gobernantes y que pueden impactar, no solo pueden, sino que impactan directamente en nuestro bolsillo y en nuestra calidad de vida. La política comercial, como vimos en los preceptos constitucionales, en las facultades presidenciales, depende de la voluntad presidencial, y esto no es exclusivo del presidente López Obrador, sino que así fue establecido en la Constitución. Sin embargo, así como los seres humanos, también las leyes son perfectibles. Y por último, y esto a manera de recomendación, me parece que en México, principalmente los legisladores, tienen una gran deuda en materia de comercio exterior. Pues considero que debemos de buscar un mecanismo que garantice la independencia del mercado y que también garantice la no intervención de la voluntad de una persona o un reducido grupo de personas, porque la economía, en el caso de nuestro país, ha ido en un ascenso muy notorio, y esto ha impactado de manera directa en la calidad de vida de los ciudadanos. Por tanto, si la ruta que se estaba llevando
daba buenos resultados. Honestamente, no entiendo por qué hacer un cambio tan abrupto, dar un golpe de timón tan abrupto y regresar a algunas situaciones arcaicas como pueden ser los precios de garantía, por ejemplo. Y cómo en lugar de buscar facilitar la atracción de inversión extranjera, de buscar aumentar la presencia de las mercancías mexicanas en el mundo, pues nos vemos limitados y si bien es cierto que está volteando el presidente a ver un mercado poco aprovechado en el pasado, también es cierto que se está descuidando y que puede tener graves afectaciones a nuestros principales socios comerciales. No me refiero solo a Estados Unidos, recordemos que también tenemos una gran dependencia con China, pero también recordemos que todavía existen las cuotas compensatorias, que ese sería tema para otro debate, si son o no son una competencia desleal. Sin embargo, al final del camino, me parece, desde la perspectiva de quien hace uso de la voz, que la economía, particularmente la economía internacional, el comercio exterior, tienen una dinámica propia, tienen una dinámica que no es ajena a el sentido social, ni al humanismo, ni al desarrollo humano de los mexicanos, sino por el contrario, contribuye en el progreso, no solo material, sino también, insisto, en la calidad de vida. Para terminar, nuevamente agradeciendo infinitamente a TLC Asociados por esta oportunidad de compartir pues, la poca experiencia que un servidor posee y pues también esperando haberles motivado a que haya una mayor participación dentro de las decisiones públicas, porque eso es la política, participar dentro de las decisiones públicas que a todos nos impactan y que son responsabilidad de todos, y que en este caso, bueno, nos inclinamos específicamente al comercio exterior, y por supuesto ponerme a sus órdenes a través de los datos de contacto que ustedes están apreciando. Estoy a su entera disposición para cualquier duda o comentario y sobre todo, lo más importante, también críticas. Muchas gracias. Doctor, al contrario, muchísimas gracias por haber sido parte del trueque, la verdad un trueque muy interesante, por habernos compartido su conocimiento, su experiencia, hasta historia. Y bueno, pues de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, le queremos dar este reconocimiento virtual que dice TLC Magazine México, Hagamos un Trueque, otorgan el presente reconocimiento al doctor Francisco Jesús Ruiz Hernández por hacer un trueque en la plática virtual con el tema El impacto de la política comercial exterior en México, el día 31 de mayo del 2023, firmado por el doctor de la Torre y, bueno, su servidora. Muchísimas gracias.